En esta oportunidad veremos información de los cuentos, qué es un cuento, cómo se clasifican y sus elementos. Iniciamos. ¿Qué es un cuento? Es un relato o una narración más bien corta. Estos textos son escritos en prosa. La intención del cuento es causar emoción en el receptor de forma rápida, dejando una reflexión. Los cuentos se clasifican en populares. Son aquellos cuentos que conocemos porque nos los han contado o leído, pero se presentan con múltiples versiones, tienen detalles diferentes, pero con la misma estructura de la historia. Algunos de los cuentos tienen autores desconocidos. Literarios son aquellos cuentos que se transmiten mediante la escritura y el autor suele ser conocido. Cuentos clásicos son aquellos que se transmiten oralmente y se conservan hasta nuestros días, como lo son los cuentos de los hermanos Grimm, aquellos que nos han divertido tanto. Elementos del cuento. Primero, tema: libertad, amor imposible, fama, venganza, familia, justicia, muerte, amistad, soledad, amor y guerra. Y vienen las partes del cuento: inicio, nudo y desenlace. Vamos por el principio y el inicio. Comienza la narración tranquilamente, se cuenta sobre el lugar, los personajes se describen y se plantea una historia. Mientras que en el desarrollo o nudo hay una acción que altera toda la historia o hay un conflicto o un problema de mayor intensidad durante la narración. El desenlace final es donde se solucionan los problemas, se soluciona el conflicto, tienen un final feliz o un final triste, puede ser cerrado o abierto. Viene el ambiente, que habla del tiempo, es cuando ocurre la acción, presente, pasado o futuro. Y viene el espacio, donde ocurre la narración del cuento, en un entorno social. Estos espacios pueden ser abiertos o cerrados. Ahora viene el tipo de narrador. El primero es el protagonista. Es quien cuenta su propia historia y la cuenta en primera persona. Mientras que el narrador testigo es aquel que observa y cuenta la historia pero sin ser protagonista. Y por último, el narrador omnisciente, que conoce toda la información del cuento, hasta los pensamientos y sentimientos de los personajes. Y por último, vienen los personajes. Aunque son pocos en el cuento, son aquellos que realizan las acciones en el cuento.